Saludos cordiales de nuevo, amigos. Este vídeo, este trabajo, promete ser, desde mi punto de vista, muy interesante y sobre todo muy ilustrativo de cara al futuro, a los próximos años que se nos vienen encima con la exploración lunar. Evidentemente hablaré de dos temas. El primero será el paso de Lluís sobre Venus en su camino hacia Júpiter. En realidad, de momento no va a Júpiter, va a ir 2 veces a la Tierra y después sí que enfocará su trayectoria hacia el mayor planeta del sistema solar. Como digo, acaba de pasar por Venus el día 31 de agosto. No obstante, hay que hablar de un gran susto que se ha llevado la Agencia Espacial Europea durante estas semanas atrás. Lo aclararé, lo hablaré, profundizaré en ello, pero solamente os voy a decir que se quedó durante 20 horas sin comunicación con la nave. Hasta le echaron la culpa a las antenas de seguimiento terrestre, pero luego confirmaron que era la nave que había tenido un problema, y un problema muy grave que ponía en tela de juicio todo lo que podía hacer a partir de ese momento. El segundo tema, y para mí el que va a dar mucho que hablar, no en un futuro lejano, sino en un futuro de meses, como mucho un año y medio. No porque se vaya a realizar, sino porque se están dando unos pasos de dar un martillazo encima de la mesa de los Estados Unidos, de la NASA y evidentemente de la administración de Donald Trump. Me refiero al Apolo 11. Sí, no me he vuelto loco. Al Apolo 11 de la China. Han comenzado las pruebas, y cuando digo las pruebas, me estoy refiriendo que han comenzado los ensayos, no estáticos, sino los ensayos finales del módulo de comando, del módulo de servicio, del módulo lunar. Ya os comenté también que se estaban haciendo pruebas con el misil portador, el cohete portador, el Larga Marcha 10. Pues bien, en las últimas semanas ha dado un acelerón China que hasta los norteamericanos han hecho declaraciones, los portavoces y responsables de la NASA, diciendo lo siguiente: si en el primer desembarco lunar de la humanidad hablaban inglés, ahora el próximo tendremos que traducirlo. Esto no es una frase mía, es de un responsable y muy alto de la Agencia Espacial de los Estados Unidos. Y aquí os quiero hacer, si me permitís, un poco de historia de mi vida. Yo recuerdo año 65, solo con 10 años, pues veía por los medios de comunicación que habían en la época cómo los Estados Unidos en el año 65 probaban el módulo lunar, había los fallos, los periódicos publicaban alguna imagen, alguna fotografía, las revistas especializadas algún reportaje. Se veía el módulo de comando, la cápsula Apolo, el módulo de servicio, sobre todo las pruebas del módulo lunar, que era como una estructura metálica que el astronauta la dirigía y en algunos casos tuvo que salir con la mochila propulsora porque había fallos. Señores, año 65 os relato. A la Luna se llegó en el 69.
Pues bien, esto la China ya lo está realizando. Pero no os voy a dar más datos de lo que hablaré posteriormente. Prefiero que sigáis este vídeo, que en principio entiendo que va a ser quizás algo más extenso que los anteriores. Pero vamos a entrar en el tema y vamos a Venus. Vamos a ver qué ha sucedido con la sonda automática del ESA JUICE y todo lo que ha pasado en las consolas del Centro de Seguimiento del ESA. Como decía, el pasado 31 de agosto, la nave espacial del ESA JUICE hizo una aproximación a Venus para cambiar la trayectoria. Es lo que se hace de las asistencias gravitacionales en el sistema solar para conseguir llegar a un planeta mucho más lejano sin un dispendio económico y un cohete portador a la salida mucho más potente. Es preferible, pues, por ejemplo, un Ariane 5, pero hacer varios sobrevuelos en la Tierra, en Venus, en este caso, volver a la Tierra en 2 ocasiones, tardan mucho más, muchísimo más, pero es mucho más económico. Esto se realizó el 31 de agosto. Como digo, luego ha de volver a la Tierra, que en algún medio de comunicación ya he leído, la nave del ESA JUICE ha pasado por Venus y va directa a Júpiter. No va directa a Júpiter. Si cogiera el rumbo a Júpiter no lo encontraría, porque no estaría donde se espera que esté. Tiene que pasar por la Tierra el año 26, el próximo año, y luego en el 29, y no llegar a Júpiter hasta el 31. Tiempo tenemos para hablar de todo eso. Pero antes de entrar en las últimas semanas, quiero que veáis una cosa. Tengo información gráfica bastante elocuente y muy clara de lo que ha hecho JUICE, no ahora, hace un año, en agosto del 24. ¿Os acordáis que yo ya lo expliqué en el vídeo correspondiente? Hizo una asistencia gravitacional doble. Primero la Luna, luego la Tierra. Luego entró en una órbita solar para estar ahora en Venus. Bueno, hizo unas fotografías y esto ya os lo plasmé en imagen y vídeo. Pero lo que no llegaron las noticias en aquella época, y han llegado escasamente hace unas semanas, que utilizó por primera vez el radar de mapeo. Ese radar que cuando llegue a Júpiter tendrá que ver la superficie y bajo de la superficie de Calisto, Ganímedes, Europa y Ganímedes. Entonces lo probaron en la Luna y ahora han llegado los resultados. Esto ha sido a través de su instrumento RIME. Es un radar para ver hasta dónde podía llegar la profundidad de este instrumento, y lo probaron en la Luna. No lo hicieron en la Tierra. Al tener atmósfera podía tener problemas. Los satélites galileanos no tendrán ese problema. Por lo tanto, ya se recibieron los primeros radargramas, que se llama, y confirmaron que este instrumento funcionaba. Ya lo podéis ver por las imágenes. Ahora os explicaré lo que significan este radargrama de RIME procedente de JUICE en su paso por la Luna. Además de RIME se probaron otros 10 instrumentos. RIME, cuando pasó por la Luna, tan solo pudo trabajar 8 minutos. Y además también comprobó la interferencia que podía tener con los demás instrumentos. El radar son 2 mástiles que se alargan varios metros de la nave y que emiten unos impulsos a la superficie y analizan el retorno. Pues uno de los experimentos para conocer era si le afectaban los otros instrumentos en el momento de hacer su trabajo. Al parecer fue bastante bien.
Otra cosa, Rime hizo un estudio de un punto de la superficie de la Luna en el momento que el LRO de la NASA, Lunar Reconnaissance Orbiter, estaba analizando ese punto con sus instrumentos particulares. Entonces, compararon los dos. LRO no era radargrama, sino era un mapa de superficie. Y se pudo constatar que Rime funcionaba. Por lo tanto, Rime observará bajo la superficie al menos de Ganímedes, Europa y Calisto. Será muy importante cuando llegue, allá por el 31, pero ponerse a trabajar posiblemente será en el 32, digamos. Madre mía. Bueno, hay que tener paciencia. La zona que estudió de la Luna, no sé si por casualidad, yo creo que sí, porque tampoco venía de ir a buscar un punto determinado de la Luna, fue la zona que mapeó Apolo 8 en el año 68, especialmente el astronauta William Anders. ¿Os acordáis aquella? Seguro que la habéis visto. Aquí en la Tierra decimos, ha salido el Sol, ha salido la Luna. Pues William Anders, en las Navidades del 68, pudo hacer una fotografía orbitando la Luna, que dijo, ha salido la Tierra. Es decir, sobre un punto de la Luna vio cómo, por la órbita que llevaban, la Tierra salía por detrás de la Luna y la veían allí azul como un brillante en el espacio oscuro. En ese punto fue donde Rime hizo el radargrama. Precisamente ese lugar de la Luna, que había un cráter determinado, como lo podéis estar viendo en las imágenes que os he ido poniendo, una sin la explicación y otra con la explicación. Pues ese lugar en su día fue rebautizado con el nombre de Anders Earthrise, es decir, la salida de la Tierra se refiere del amanecer de la Tierra en la Luna por William Anders, porque este cráter se llamaba antes, hacía décadas, por no decir quizás algún siglo, se llamaba el cráter Pasteur. Pues ese cráter se rebautizó gracias a los trabajos de William Anders en Apolo 8 y ha sido lo que ha estado estudiando Rime, el radar de JUICE, en el paso de la Luna del año pasado. Con lo cual es muy interesante ver cómo la silueta de la superficie lunar, Rime la puede poner en vertical. Dicho de otro modo, nosotros podemos ver un pastel con todos sus adornos y todo desde encima. Tenemos una perspectiva. Si cogemos el pastel, lo ponemos de lado, damos un corte y separamos esa mitad, lo que vemos es lo que ve Rime cuando estudia la superficie de las lunas, de los satélites de Júpiter. Para que nos hagamos una idea, el perfil de un corte de la superficie no tiene nada que ver con hacer una fotografía, sea en infrarrojos, en ultravioletas o en el visible, de la superficie. Vemos desde encima. Él verá como un corte desde el lado, con lo cual puede ver, con ciertas limitaciones, hasta una cierta profundidad. Será interesante. Ahora pasaré al problema grave que os he dicho al principio. 16 de julio de este mismo 2025. Se cortaron las comunicaciones con JUICE.
Nadie sabía qué había sucedido. En ese momento, la estación de seguimiento que seguía a la nave era la que está en España, precisamente, en Cebreros. Llegaron a sospechar hasta un problema de la estación de seguimiento. Pero claro, al cabo de unas horas debía tomar la estación de New Norcia, en Australia, la nave. Y tampoco había comunicación. Por lo tanto, problema terrestre descartado. Se temió por lo peor, que la nave hubiera entrado en safe mode, en el modo de salvaguarda por cualquier problema detectado por el ordenador central, y que la antena no encontrara la Tierra. Porque cuando sucede esto, una vez cada hora, la nave entra en safe mode, y una vez cada hora la antena va rastreando para buscar a la Tierra y emitir una señal. Que tengo un problema. He cerrado todos los sistemas menos los necesarios para deciros que tengo un problema. Quiero ayuda. Esto es así en todas las naves. Se pensó en el sistema de comunicaciones, que claro, están preparados para el frío, y la nave iba a ir a Venus, mucho más cerca del Sol que la Tierra. Pasaban las horas y se consideraron dos estrategias. Esperar, que esto es interesante que lo sepáis, esperar un inicio programado para dentro de 14 días. Una, o dos, enviar comandos a ciegas. Es decir, la nave había que esperar 14 días porque tiene un subprograma, un software que en caso de no recibir se recicla, se reinicia, se pone en modo inicio y busca la Tierra. Pero claro, había que esperar 14 días porque lo llevaba el reloj de a bordo, y 14 días con la asistencia gravital con Venus era un problema, era muy grave arriesgarse. La nave estaba a 200 millones de kilómetros de la Tierra. Por lo tanto, la señal tardaba 11 minutos de ida y 11 minutos de vuelta. Lo que se trató era de enviar comandos para encender manualmente el sistema de comunicación. Pero a ciegas, no sabían si la nave lo iba a recibir, no lo iba a recibir, y una vez recibido, qué iba a hacer de la información que tuvieran. Después de 20 horas de silencio absoluto, se recibió respuesta de la nave. Según los datos que llegaron, los técnicos del ESA pudieron verificar que la nave estaba bien y había habido, analizando esos datos, un fallo de sincronización del software que activa y desactiva el amplificador de la comunicación. El temporizador que dirige estos procesos, este proceso, se reinicia desde cero una vez cada 16 meses. Y si se utiliza en ese momento, se apaga. Fue la mala fortuna que hacía 16 meses que lo había efectuado, por lo tanto le correspondía hacerlo en ese momento, y se apagó. Por lo tanto, la señal, el amplificador se apagó, con lo cual la señal de la antena que lleva la nave era tan débil que la Tierra no podía recibirla. Con lo cual era como si estuviera Lluís mudo. Por lo tanto, a partir de ahí, los técnicos, ya una vez restablecida la comunicación, trabajaron día y noche para preparar el encuentro con Venus
del 31 de agosto. Lo que estamos hablando es que tuvieron poco menos que 20 días para hacer las correcciones oportunas para que Lluís pudiera pasar por Venus en el punto y en el momento adecuado. Como os he dicho, debido a las limitaciones térmicas que tienen los instrumentos, el ESA ha renunciado a ponerlos en marcha ni hacer ningún trabajo cuando pase por Venus. También con Venus poco se puede ver, pero bueno, a veces es interesante pues haber utilizado el radar, pero no lo han hecho ni lo pensaron hacer nunca, debido a las limitaciones térmicas que tenían los instrumentos en la órbita de Venus, mucho más al Sol, más cerca del Sol, cuando están preparados para trabajar, pues posiblemente entre Venus y Júpiter a 400 millones de kilómetros, no más, a 500 millones de kilómetros más lejos que Venus. Precisamente por eso no se prevé que envíen ninguna información gráfica. Más que todo enviará pues que en principio las noticias que se han recibido es que ha ido bien y estamos pendientes si hay alguna ampliación más en cuanto a estos datos. Ahora toca esperar hasta septiembre de 2026 cuando haga una nueva asistencia gravitacional con la Tierra. Pero después de esta no puede ir a Júpiter. Si se pudiera ir a Júpiter, o sea, en ese momento la Tierra lo podría enviar a Júpiter, pero la órbita que cogería cuando llegaría a la órbita de Júpiter, Júpiter no estaría allí. Por eso, después, en enero del 29, va a hacer la segunda consecutiva y tercera de toda su misión, asistencia gravitacional con la Tierra, y a partir de ese enero del 29 sí que ya va directo a la órbita de Júpiter, donde se va a encontrar con Júpiter. Vídeos que haga en el futuro, si hubiera alguna información interesante, os la haría saber. Ahora vamos con lo importante, lo que va a suceder. Apolo 11, de China. Pues sí, tal como os decía al principio, se está acelerando y muy mucho el Apolo 11 de China. Han comenzado las pruebas de lo que será esa nave que llevará al menos a 2 taikonautas a la superficie lunar, más uno en órbita de la Tierra. Estamos hablando de un Apolo. Han cogido la arquitectura del proyecto Apolo para llegar a la Luna. En principio se habla del 28-29, quizás sea el 30, pero la idea de China es el 29, y ellos, los chinos, cumplen con su programa, cosa que Estados Unidos cada vez está peor. El módulo de comando se llamará Mengzhou, y en junio se hicieron las pruebas de aborto de lanzamiento, aquellas que hacían también los Estados Unidos en el año 65, como os decía, o 66. En junio pasado ya se han hecho las pruebas partiendo, eso sí, del suelo, de la superficie terrestre. Es decir, que los motores se encendieron durante 20 segundos, se llevó la cápsula a una cierta altura y luego dejaron caer la cápsula abriendo los paracaídas y aterrizando con airbags en la superficie de la base de pruebas de la astronáutica china. Ya empezamos, eso sí que es una nueva exploración del espacio, eso sí que es una innovación que nadie se lo está esperando, y al final nos vamos a encontrar que de la noche a la mañana China va a dar ese martillazo, si no un hachazo, en el futuro de la exploración de la NASA. Digo la NASA como agencia espacial. Lo que
provoca eso es otra historia. Política, económica, de rencillas, de rencores, y de fallos técnicos. ¿Vale? Menzhou, acordémonos, aquel módulo de comando Apolo se llamará Menzhou. El próximo paso que quieren hacer los chinos posiblemente sea a finales de este año, principios del que viene. Reproducir este aborto de misión, pero con un cohete de baja potencia, ponerlo en altura y repetir, como estáis viendo en las imágenes de vídeo y fotografías, ese ensayo de aborto de misión para el caso de que en el lanzamiento hubiera algún problema y llevarse a la tripulación de 3 taikonautas fuera del cohete en llamas que, debido a algún error, pudiera estar produciéndose. Pues bien, lo van a hacer ya en altura. Según mis notas, a principios del año 26, mediados del 26. Eso es por lo que respecta a la nave de comando. Ahora vayamos a agosto. Prueba de descenso del módulo lunar chino. El LM, Lunar Module, se llamará Lanzhou. No sé cómo se pronuncia en chino. Lanzhou. Ese será el módulo lunar que tiene que ir desde la órbita de la Luna a la superficie llevando 2 astronautas. Además, se simuló el descenso en la superficie selenita tanto de arriba para abajo como el ascenso de abajo para arriba y ver cómo actuaban esos motores. Evidentemente, este Lanzhou lleva sistemas no duplicados, no, triplicados. En principio puede ser más grande que el módulo lunar de los Apolo, que pesaba unas 14-15 toneladas. Puede ser que sea del mismo tipo que el módulo lunar de los Apolo, pero de los últimos Apolo, del 17, del 16, del 15, no de los primeros, con lo cual está previsto que lleven carga científica y ya en el primer vuelo a la superficie de la Luna lleve el rover, que la NASA no lo llevó hasta Apolo 15. ¿Vale? Sigamos. Ahora, 15 de agosto, hace tan solo 2 semanas y media de cuando estoy grabando este vídeo. Señores amigos, ya probaron los 7 motores, el clúster de los 7 motores del Larga Marcha 10 en una rampa de lanzamiento. No pusieron una fase completa porque eran pocos segundos, pero durante esos 30 segundos, los 7 motores que tienen que impulsar al, digamos, Saturno V de China, se pusieron en ignición y estuvieron trabajando, y según la Agencia Espacial China, con los resultados que esperaban. Los 7 motores potentes, 1000 toneladas de empuje para llevar a uno el Menzhou o el Lanzhou, porque serán 2 lanzamientos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál sería la estructura, la arquitectura de ese proyecto Apolo chino? 2 lanzamientos, como digo. El primero, llevar a Lanzhou, al módulo lunar, a la órbita de la Luna y dejarlo estable. Una vez conseguido esto, se lanzaría con otro Larga Marcha 10 para llevar a 3 taikonautas dentro de Menzhou hacia la Luna. Desconozco si va directo, si harían unas órbitas de aparcamiento como hacían en la época de los 60 los Apolo, y lo que está claro es que si esto es así, es una emulación
digamos, de Apolo 11, pero con 2 lanzamientos, sin llegar a tener que diseñar un Saturno V de 3.000 toneladas de empuje en su primera fase. No queda claro, ¿no? Con 1.000 toneladas de empuje en la primera fase puedes llevar el módulo lunar a la Luna, se queda allí esperando, y el módulo de comando en dirección lunar para que entre en una órbita, se acoplen, pasen los 2 astronautas al módulo lunar Lanyu y vayan a la superficie de la Luna. Posiblemente el Polo Sur. Está clarísimo lo que tienen los chinos en mente, y está clarísimo que lo quieren conseguir, y puede ser que aceleren hasta el proyecto para no dar opción a los Estados Unidos a recapacitar y a modificar su Artemis, que esto también lo he hablado largo y tendido. Evidentemente, lo que tienen claro es que el primer vuelo no van a hacer el aterrizaje, el alunizaje en la Luna, no. Van a hacer unas pruebas primero en órbita de llevar el módulo de comando, posiblemente hasta el módulo lunar, como hizo Apolo en los años con Apolo 9, que llevó el módulo lunar a la órbita de la Tierra e hicieron los acoplamientos, pero no pasaron de la órbita de la Tierra. Luego Apolo 10 sí que llevó el módulo lunar y el módulo de comando a la Luna y hicieron las maniobras de aproximación a la superficie sin alunizar, y posteriormente Apolo 11 todos sabemos lo que sucedió. ¿Cuándo? Pues posiblemente el año 26, entre el 26 y 27 veamos ese Mengzhou y Lanyu en órbita de la Tierra. Luego, a partir de ahí, una vez si todo va bien, en cualquier momento se comunicará por parte de la Agencia Espacial China día, hora del primer lanzamiento del módulo lunar a la Luna, a la órbita lunar, y posteriormente día y hora del lanzamiento del módulo de comando con 3 astronautas en busca de ese módulo lunar y empezar a programar el desembarco de China en la Luna. Como digo, si el 26 o 27 harán las pruebas orbitales terrestres, muy posiblemente en el 29 veamos a un taikonauta pasearse por la Luna y los Estados Unidos necesitar traductores para poderse enterar lo que sucede, cosa que no aconteció en los años 60. Y hace muchos años de esto. Bueno, como os he dicho en alguna ocasión, el futuro promete ser espectacular y creo que ya ha comenzado. Seguro que a partir de ahora la llegada de China a la Luna irá increciendo, por lo tanto estaré atento para irlo contando todo y que sepáis que no nos pille luego la sorpresa, como pillará en muchos ámbitos. China ha llegado a la Luna, nadie se lo esperaba. Vosotros, viendo mi canal, sí os lo vais a esperar, seguro que os lo vais a esperar. Muchas gracias por vuestro interés. Siento que haya sido un poco más largo este vídeo, pero quería, antes de que los acontecimientos me sobrepasaran, que tuvierais la información de primera mano, ser los primeros en saberlo. Y nos seguiremos viendo en próximos vídeos y espero que sea pronto en cuanto tengamos datos interesantes de esa nueva exploración del espacio. Muchas gracias.